a grabar. Ya aquí estamos, sí, creo que ahí ya estamos grabando. Tenemos como cerca de 35 o 40 minutos. Ya, entonces voy a compartir pantalla. Ya, compartir. ¿Se ve la pantalla, cierto? ¿Se ve el power? Sí, sí se ve el power, profe. Ya, gracias. Gracias, Ivonne. Así, bueno, ya. Bueno, como les comentaba antes de, hace unos minutos atrás, el día de hoy la clase va a ser de orientación, no va a ser probablemente filosofía, pero no va a ser como la típica orientación o lo que se espera, que es como, por ejemplo, temas vocacionales, ahí entró Matías Silva, como el tema de, no sé, por ejemplo, temas vocacionales o cosas así, por ejemplo, preguntarle por las virtudes, por los defectos. No me quería como centrar tanto en eso, sino como que quería hacer como hincapié como en temas sociales y sobre todo por la efervescencia y todas las cosas que están pasando hoy en día en el país. Ahí entró Matías Silva, entró alguien más. ¿Ya? Entonces, esta actividad yo la obtuve del libro de orientación del Mineduc, específicamente la unidad número 3, que se llama Relaciones Interpersonales. Y de ahí la actividad número 1 se llamaba o se titulaba ¿Qué nos transfieren los medios de comunicación? Ahora bien, y vamos a pasar al objetivo. Vamos a pasar al objetivo de la clase. ¿Ya? El objetivo de la clase está el objetivo de aprendizaje número 5, que lo voy a leer, dice promover en su entorno relaciones interpersonales constructivas, sean estas presenciales o por medio de redes sociales, sobre la base de análisis de situaciones, considerando los derechos de las personas acorde a principios de igualdad, dignidad, inclusión y no discriminación. Ahora, con respecto a este objetivo, que por cierto es muy amplio, yo en esta clase me gustaría quedar solamente con lo que aparece en la tercera línea hacia abajo, que si ustedes ven, dice sobre la base de análisis de situaciones. Entonces eso es lo que vamos a ver hoy día, porque la clase del día de hoy es qué nos transfieren los medios de comunicación y el objetivo entonces sería analizar situaciones donde vemos que se vulneran derechos de las personas y donde vemos cómo se transgreden los conceptos como de igualdad, dignidad, inclusión y no discriminación. Ahora, con respecto a la primera parte que dice promover en sus entornos interpersonales o constructivas, yo no sé si en una clase de media hora por internet yo les pueda enseñar a ustedes cómo promover nuevas relaciones interpersonales. Yo creo que eso es muy difícil. Entonces, por eso yo preferí centrarme en el análisis de situaciones sobre los medios de comunicación. Entonces, lo primero que vamos a ver nosotros, lo primero que vamos a hacer ahora nosotros es esto. Vamos a introducir un concepto que nos va a servir de guía durante toda la clase. Y este concepto es la violencia. Y yo les quería preguntar a ustedes, ¿qué entienden por violencia? Me gustaría saber como sus opiniones, incluso acá estoy listo para anotar lo que ustedes me digan. Me gustaría si Bárbara y Ivonne, da lo mismo que sea una palabra o por último me lo escriben por chat. ¿Qué entienden Yo ustedes creo por que cuando se violencia? agreden, espere, yo entiendo por violencia cuando se agreden a las personas, así como física o psicológicamente. Ya, a las personas de forma física, física y psicológica. Se ve que lo estoy escribiendo, ¿cierto? Se ve, ¿cierto? Sí, sí, profe, sí se ve. Ya, gracias, Ivonne. Por ahí Bárbara, Marco, por ahí. Por último, si quieren lo escriben, Connie, Catalina, por ahí. Y ahí el último que ingresó, Matías. Si quieren, por ahí. Pueden hablar. ¿Qué entienden ustedes por violencia? Por ejemplo, si les digo, ya, a ver, ¿qué entiendes tú por violencia? ¿Qué es para ti la violencia? Alguien que pueda escribir por último. Querer dominar algo o alguien. Ya. Dominar. Ya. Ya, tan buenas, por ejemplo, esto lo dice Connie y el otro lo decía Ivonne. Ya, entonces igual tan interesantes los conceptos de violencia, claro, por un lado está cuando se agreden a las personas de forma física y psicológica, eso puede ocurrir en muchas situaciones, por ejemplo, no sé, a veces los mismos profesores hacen eso, a veces, no sé, la misma casa, a veces puede ocurrir que los padres así agreden hacia los hijos, las relaciones de pareja, las relaciones de trabajo también puede ocurrir, en fin, eso ocurre incluso en la calle y ocurre cotidianamente, y dominar algo a alguien, claro, puede pasar, también puede, por ejemplo, pasar con los animales. Entonces sí, tan buenos los aportes, gracias. Por ejemplo, acá sale un concepto, este concepto lo obtuve del libro de orientación del Mineduc, que establece el siguiente concepto que nos va a servir, como les dije, de guía durante toda la clase, que es el concepto de violencia simbólica. Este concepto dice, por ejemplo, haciendo alusión a lo que decía Connie, que estaba muy cerca por ahí, decía dominio de uno sobre otro mediante una acción ejercida de forma indirecta. Ahora eso igual lo podemos poner en tensión porque muchas veces la violencia igual es de forma directa, o sea, por ejemplo, lo que decía Ivonne, cuando alguien agrede psicológica o físicamente a alguien,
Eso ya es una violencia directa, por ejemplo, en que las víctimas no son conscientes de sus prácticas realizadas en su contra. Ahora, ese concepto que yo, como les digo, yo lo saqué del libro del Mineduc, igual lo podemos poner en tensión, no lo podemos tomar como una verdad absoluta, ya, porque como por ejemplo lo que decía Ivonne, o lo que decía por ahí Connie, que claro, dominar algo, dominar a alguien, por ejemplo, no sé, los padres a los hijos, los profesores a los alumnos, por ejemplo, nosotros cuando vamos en la calle, entonces vemos de que igual es un dominio directo, entonces igual podemos poner en tensión un poco como el concepto que nos da el ministerio. Ya, ahora, como la clase era qué nos transmiten los medios de comunicación y la transmisión que dan los medios de comunicación tiene que pasar, según el objetivo de la clase, por algún concepto de violencia, en este caso el de violencia simbólica. Acá yo adjunté 2 links de videos de Instagram. ¿Ya? Acá no es necesario que ustedes tengan una cuenta de Instagram, sino de que los videos están como liberados. O sea, a lo más les va a decir, oye, no tienes una cuenta, pero el video igual lo van a poder ver porque las cuentas son públicas. Entonces lo que voy a hacer, les voy a enviar, les voy a copiar el link y voy a ir al chat. ¿Dónde está el chat? Chat. Y se los voy a dejar. Ya. Les voy a dejar ese y les voy a dejar el segundo. No, tiene que ser completo. Ahí sí. Copiar. Chat. Ya. Ahí le envié los 2 links por chat. La gracia es que ustedes no es necesario que se salgan de la reunión. Lo que ustedes pueden hacer es, por ejemplo, silenciar los micrófonos, apagar la cámara si quieren y pinchan en el link, se los va a llevar a Instagram y van a ver 2 videos. Hay un video que dura 3 minutos y otro que dura cerca de 2 minutos. Lo importante es que los vean y después vuelvan acá y los comentemos entre todos. ¿Les parece? Me avisan si les llegó, si lo pueden ver, si lo pueden visualizar, avísenme por favor, por último por chat o por último me hablan por acá. No hay problema.
Ya. ¿Están por ahí? ¿Lograron ver por lo menos alguno de los videos? Ahí Matías, Catalina, Connie, Marco, Ivonne, Bárbara. ¿Pueden hablar? Por último me escriben por chat. Manifiéstense, díganme si pudieron ver uno o los dos. Mm, ¿Sí? Sí, ¿Sí? ¿Ya? ¿Pudiste ver los dos videos? los dos. Ah, no, vi uno nomás. Ya, viste uno nomás. Ya, ¿cuál viste? El de Paulina, el de la Paulina. Ya, ya. ¿Y qué te pareció? ¿Qué pudiste sacar ahí del video? Em, bueno, que lo dijo todo muy certero. Ya. ¿Qué cosas pensáis tú que mm, fueron certeras de ese video? Sobre lo que pasa en los colegios, que no tienen casi nada de material, ventanas que ni siquiera hay ventanas en el baño, em, y eso. Ya. ¿Y qué opinas, por ejemplo, cuando ella hablaba de violencia? ¿Tú piensas que eso es violencia? Por ejemplo, el hecho de que en un colegio no haya casi nada de material, no haya ventanas, no haya baños. Sí, porque tomando la opinión de ella es el gobierno lo que nos da la espalda y todo eso. Claro. Ya, gracias, Connie. Está bien, bien. Por ahí Marco, Bárbara, Ivonne, ahí, Catalina, Matías. ¿Alguien más vieron los videos? Por último, da lo mismo que no hubiesen visto los dos, por último que hayan visto uno. ¿Y qué les pareció? Yo estaba viendo los dos. El Ya, primero hablaba sobre la iglesia y que le tomaban más importancia sobre la iglesia en vez de al joven que falleció en la Victoria. claro, Y eso estaba explicando ella, de que le tomaban más atención a lo que hacen los manifestantes que en vez como mueren las personas. claro. Mm. ¿Y a ti eso qué te pareció? ¿Te pareció como correcto? ¿Te pareció nada que ver el punto de vista de ella? ¿Estás de acuerdo con ella? Es que estoy No, de acuerdo con ella porque la noticia siempre muestra como lo que lo hacen los manifestantes, los destrozos, pero no muestran el lado negativo claro, de la justicia aquí de Chile. claro, Pero a la moto hay que salir más caro que lo que hay los carros. Y en el otro video estaban, ¿cómo se llama? El que habla en el matinal de no sé claro. El cuántito, de material qué de canal, televisión, pero sí. estaba hablando sobre, sí, pero estaba hablando sobre que los manifestantes, de que estaban haciendo destrozos y de que los militares lo iban a detener. Claro, claro. Ya. ¿Y tú qué opinas de eso, por ejemplo? Ya me habíais dicho que, ¿Te claro, cree perro? de que las noticias siempre muestran lo que hacen los manifestantes. ¿Y tú opináis de que eso es así? O sea, tú, por ejemplo, tú cuando ves las noticias, si es que ves noticias, ¿tú te das cuenta que pasa eso así o pensáis como que no? ¿O estáis de acuerdo, En parte sí, con eso? porque hay personas que van a hacer destrozos y Mm, otras que van a apoyar la causa. claro, Y mm, las personas que hacen los destrozos son como los que echan a perder lo que quiere demostrar la gente en realidad. claro. Ya, sí, sí, te entiendo, sí. Sí, claro, justamente Catalina Canio por ahí, sí, admitir. Ya. Vale, Gracias, vaya gracias al Ivonne gracias Ivonne por participar. Por ahí vi un chat de Bárbara, que yo estaba viendo el segundo video. Bárbara, ¿puedes hablar o lo quieres escribir por chat? Por último me lo escribí por chat, porque por ejemplo viste el segundo video creo que era el del matinal, si no me equivoco. No sé si quiero opinar al respecto, qué te pareció, si estaban de acuerdo con lo que dice, por ejemplo, o si están en desacuerdo también puede ser así. Bárbara, por ahí si estás. Dice, Levón dijo lo que yo iba a decir. Pero también podré decirlo en el chat, no hay problema. No importa que se repita, no es malo. Así que, porque, por ejemplo, básicamente lo que quería mostrarle con esos dos videos era porque los dos videos tenían como centro común el concepto de violencia. Por ejemplo, cuando esta señora habla de la iglesia, se dice, sí, hay violencia, pero fíjense de que ya es violento, por ejemplo, el quemar una iglesia, pero también es violento que maten a un joven. Po. Fíjense cómo, recuerdo a lo que vimos como el objetivo de la clase, cómo se van transgrediendo los derechos. Po. Por ejemplo, qué vamos a entender por violencia y desde qué punto se mira la violencia.
Porque, por ejemplo, en el video del matinal que les mandé, creo que era más corto, él dice cómo empieza o de dónde viene la violencia, por ejemplo. Él dice, por ejemplo, vemos gente con frustración, gente que a lo mejor no tiene que comer, gente que no tiene trabajo, gente que no tiene dinero, y trata de expresar como toda esa frustración, todas esas cosas como malas o todas esas cosas negativas la tratan de manifestar mediante la violencia. Y fíjense que ahí la violencia se vuelve como un medio para manifestar algo que falta, por ejemplo, no tener trabajo, no tener, no sé, por ejemplo, por ahí lo que mencionaba, el tema de los colegios. Fíjense como lo que decían, po, de lo que decía Ivonne, por ejemplo, de que los colegios no tenían materiales, que los colegios no tenían ventanas. Fíjense cómo todas esas frustraciones se van acumulando y ahí la violencia surge como un medio de expresarse, oye, escúchennos, oye, escúchenme, estamos acá. Entonces, por ejemplo, mira acá lo que dice Bárbara en el chat, que igual importante, dice, es verdad, porque decían de que hacer destrozos es como la única forma de manifestar nuestro desacuerdo, porque cuando se hace pacíficamente nunca pescan. Mira, por ejemplo, ahí lo que dice Bárbara es súper importante, porque justamente eso era lo que yo quería como poner hincapié, de que la violencia, claro, como ustedes decían, era un dominar sobre otro. Ahí, por ejemplo, pegué lo del chat. Y fíjense cómo ahí la violencia se vuelve un medio para manifestarse, pero también la violencia se manifiesta de múltiples maneras, porque, a ver, voy a correr esto para acá, por ejemplo, Catalina Canio, ¿ya? Porque, por ejemplo, fíjense esta foto, esta es de una profesora que falleció hace unos días atrás, y la docente Sandra Pizarro. Fíjense, por ejemplo, también cómo la violencia es algo tan amplio que, por ejemplo, puede ser una violencia estructural del sistema, como lo que salía en el video. Puede ser la violencia como un medio, como por ejemplo lo que hacían los manifestantes. Y también, por ejemplo, acá está el caso de la violencia de género, por ejemplo. Fue una profesora que la golpearon y falleció hace un par de días atrás. También, por ejemplo, hace poco tiempo fue lamentable y tristemente popular el caso, por ejemplo, de Antonia, por ejemplo, el caso de Ámbar. Fíjense cómo la violencia pasa por un lado estructural, pasa por ser un lado medio y también puede ser violencia de género. También, o fíjense, por ejemplo, en la mayoría de las canciones, ojo, y no solamente de reggaetón o canciones pueden ser canciones de cualquier tipo, fíjense cómo siempre se violenta a alguien, po. Fíjense, por ejemplo, en el caso se violenta a la mujer, o en el caso, por ejemplo, de los maleantes como del trap, por ejemplo, fíjense cuando, por ejemplo, siempre es recurrente el tema de las pistolas, es recurrente el tema de la violencia, es recurrente el tema de, por ejemplo, de las balaceras, pero si se fijan, por ejemplo, si vamos como a las canciones de trap, por ejemplo, nos damos cuenta de que igual es como una violencia que se repite, una violencia que se refleja, porque si tomamos, por ejemplo, los videos que les mandé, por ejemplo, y piensen que hay personas que tienen carencia en su vida, que, por ejemplo, les faltan cosas materiales, les faltan medios de subsistencia, y para lograrlo necesitan violencia, por ejemplo, robar, hacer destrozos, y fíjense cómo la violencia siempre va haciendo como una suerte de espejo, algo como algo que se recibe y algo que también se devuelve, y algo que tiene múltiples manifestaciones, por ejemplo, el caso acá de esta profesora que falleció producto de violencia de género, o como les mencionaba, el caso de Antonia Barra. Por ejemplo, también en lo que pasó hace un par de días atrás, que esta es una noticia igual muy reciente, carabineros disparan a quemarropa y hieren a 4 niños de residencia del Sename en Talcahuano. No sé si ustedes vieron esta noticia. Y igual es súper impactante porque, por ejemplo, fíjense de que eran niños que no se podían controlar, niños que el mismo hecho de estar en el Sename ya implica una carencia en su vida, por ejemplo, el de padres, y que ellos estando en el Sename siendo niños, y llegan los carabineros y les disparan. Fíjense ahí cómo hay una violencia, por ejemplo, como lo que vimos en el primer video, cómo hay una violencia igual como sistemática, pues hay una violencia ya como base estatal y cómo quieren, por ejemplo, vemos qué pasaba, por ejemplo, en el Sename, que eran niños que no se podían, supuestamente no se podían controlar. Y, y claro, no se podían controlar, eran niños y claro, mandan a los carabineros a que les disparen. No sé si alguien más quiere agregar algo, por ejemplo, Bárbara y vos, me gustaría por lo menos por último escuchar a Connie, Catalina o Matías, por ejemplo, ¿qué opinan, por ejemplo, este caso, el de caso, por ejemplo, de violencia de género? ¿O qué opinan de este caso, por ejemplo, el de los carabineros que disparan a los niños del Sename? ¿Qué les parece a usted? O por lo menos si habían escuchado estas noticias, me gustaría saber. Por último, me lo escriben en el chat. Yo no había escuchado la noticia del carabinero que había disparado a los niños. Ya, Había oído sí una noticia de que un carabinero hirió como a 12 niños, ya. pero no esa. Sí,
Sí, sí, sí pasa. Por ejemplo, acá puse, mira, bueno, aprovechando que estoy ahí, acá puse, por ejemplo, hasta cuando votaron a este chico del puente, allá en Providencia. Claro. Entonces, fíjense, como, por ejemplo, ahí Marco también decía que también había visto la noticia. Por ejemplo, dice, sí, profe, sí la había cachado. Sí, efectivamente. Entonces, básicamente lo que quería poner acá era, por ejemplo, mm, el análisis de todos estos casos, por ejemplo, que son noticias y que son noticias justamente muy recientes acá en Chile, por ejemplo. Ahora me gustaría como hacer estas preguntas que ojalá las puedan responder, así si me pueden hablar mejor y ahora si lo quieren escribir por chat también. Me gustaría, por ejemplo, me gustaría quedarme con algunas de estas preguntas, por ejemplo, considerando su contexto, ahora el individual, el de cada una de ustedes, por ejemplo, considerando su contexto, ya sea familiar, escolar o social, ¿en qué situaciones piensan que se da la violencia simbólica o algún tipo de violencia? No, no basta simplemente con que sea la definición que dimos, porque acuérdense que yo les dije la podemos poner en tensión, pero considerando su contexto, ¿en qué situaciones piensan ustedes que se da la violencia? No sé si alguien me quiere responder algo así. Por último lo escriben o me hablan por acá. ¿Cómo piensan ustedes que se manifiesta la violencia? En base, por ejemplo, a las definiciones que ustedes mismos me han dado. No es necesario que respondan, por ejemplo, a violencia simbólica. Podemos quitarle ahí y bueno, solamente violencia. Entonces, eso si alguien lo quiere responder, o si alguien lo quiere escribir también. Yo creo que podría ser cuando están con piercing o tienen el pelo de otro color, no sé. Ya, ¿y eso en qué contexto, como te lo dicen? No sé, depende del profesor, o sea, como lo diga el profesor, puede ser. O como dice siempre, que, profe, espere que tiene la música muy fuerte. Sí, no te preocupes. Ya, por ejemplo, ahí tú hablabas ahí de algo, claro, algo que pasa habitualmente en los colegios, a mí también me pasaba, claro, como te dicen así, como, claro, el piercing, como el color del pelo, o cortes el pelo, claro, y la forma en que lo dicen también a veces es un poco violenta, un poco fuerte también a veces, o el reto también. ¿Qué, por ejemplo, igual, gracias por tu aporte, Connie, por ejemplo, qué más podría, por ejemplo, Catalina, por ahí, Ivonne, Bárbara, no sé si alguien quiere por lo menos escribir, hablar? Puede ser como no sé si el bullying entra al contexto de la violencia, pero Sí, yo creo que sí. totalmente. Podría, en las redes sociales, casi la mayoría de las personas le tira hate a otra persona. Ah, O si sí. no se toman el tiempo para ver a otras personas y en tirarle mucho hate. Sí, Y po, hace sentir sí. mal a esa persona y algunas personas terminan suicidándose por eso. Sí, po, sí, ya ha pasado muchas veces. Mm. Mm. No, gracias, Ivonne, súper bueno, súper buen aporte, porque sí, el bullying es una forma de violencia, pues una forma de violencia y muy cercana que puede ocurrir en el colegio, ustedes mismos ahora que están acá en el colegio tercero medio, y pasa mucho en las redes sociales, pues pasa mucho cuando, por ejemplo, no sé si ustedes vieron el caso del Corchea, bueno, pueden buscarlo por ahí, pueden buscar Corchea en internet y se van a dar cuenta de todo el odio que recibió ese chico que tenía esquizofrenia, creo. O por ejemplo el caso del Choche, ustedes lo pueden buscar por ahí, grande Corchea dice por ahí, grande, por ejemplo, pero también el Choche 007, y por ahí, por ejemplo, Bárbara dice, en el colegio el uniforme, en mi lugar no me gusta ocupar falda, pero debo ocuparla en el colegio. Claro, por ejemplo, buen aporte, muchas gracias Bárbara, porque claro, porque justamente no por usar Bárbara, no porque la Bárbara use falda o porque use pantalón o va a ser más inteligente o va a ser más tonta, no, no se trata, es justamente a veces la forma en cómo te lo retan, o a veces incluso, por ejemplo, cuando lo retan a una persona en el colegio, lo retan al frente de todos. Entonces, igual es como súper embarazosa esa situación y a veces súper fuerte también, pues es el modo en que lo dicen. Entonces, muy buen aporte, Bárbara, muchas gracias, porque claro, a todas les pasa, pues, no les pasa. Y también se da como esa discriminación también, pues, porque yo creo que no hay ninguna distinción, no hay ningún problema en que alguien use pantalón o use falda, yo creo que no hay ningún problema ahí, pero claro, como cómo te lo dicen, el cómo se manifiesta, y al frente de todo, también algo súper violento y súper fuerte. Ahí, por ejemplo, Marco dice Grande Corchea y Choche 007. Sí, porque eran personas, por ejemplo, el caso de Corchea y Choche 007, ustedes lo pueden buscar en internet, son casos de gente con problemas, por ejemplo, Corchea creo que tenía esquizofrenia y Choche creo que tenía autismo. Y claro, y por ejemplo, ahí lo que mencionaba Ivonne era que les tiraban mucho hate, tratan muy mal a las personas, lo insultan, y eso también es violencia. Ellos hacen un bullying informático y curiosamente, bueno, son personas que terminan, no sé, pueden estar, como dijo Ivonne, cerca del suicidio, porque hubo gente que se suicidó. Por ejemplo, en Estados Unidos, hace años atrás, o en Canadá, no recuerdo, creo que en Canadá,
una chica se suicidó por cyberbullying, po. Acá en Chile igual yo creo que no estamos tan lejos de eso. Entonces, igual es una realidad como que igual a la que hay que estar atentos y a la que ustedes también pueden ser víctimas también, por ejemplo. Y algo que nadie está exento de eso, yo también, quizás a lo mejor alguien publicando algo desafortunado y de pronto te empiezan a llegar mensajes, y eso también es una forma de violencia, po. Así, en nuestro contexto, ya sea por ejemplo en el colegio, por ejemplo, como lo que mencionaba el tema del pelo, la falda, el uniforme. Así que no, están súper buenos soportes, grande corchado, dicen por ahí. Así que eso. Entonces, y ahora la segunda pregunta, y que yo creo que con esto ya estaríamos terminando, y me gustaría quedarme con esto, ¿de qué manera nos afecta la violencia? ¿O cómo creen ustedes que impacta la violencia en nuestras vidas? Acuérdense que dijimos que la violencia se manifiesta de muchas formas. Ya puede ser en el colegio, cuando te molestan por el piercing, el uniforme, puede ser por internet, puede ser por una causa social, puede ser violencia de género. Pero lo que le quiero preguntar ahora directamente, ¿cómo creen ustedes que afecta la violencia a las personas que la sufren? ¿Cómo afecta? ¿Cómo impacta? ¿Qué piensan ustedes? Pueden escribirlo por ahí, me pueden hablar también, manifiéstense nomás. Ahí me llegó un mensaje chat. Afecta de manera Tiene un psicológica. gran impacto hacia la persona que le afecta. Un gran impacto. Sí, po, tiene un gran impacto, sí, curiosamente. Sí, porque por ejemplo hay gente, por ejemplo, ahí puse el caso de Oh, violencia de pero el año género. no está guato. Hay gente que, por ejemplo, al sufrir violencia de género, no sé, porque el pololo le dice cosas, y gente que queda muchas veces por años de manera psicológica también, y eso impacta siempre en las relaciones con las demás personas, po. Ahí, por ejemplo, Catalina Canillo dice afecta de manera psicológica. Sí, efectivamente, pues, afecta. Al bullying que sufren como los chicos trans o las chicas trans. Sí, También hay muchas personas que sufren por no sentirse cómodos con su cuerpo. claro, ya. No, mira, Señora, mira, súper buen ejemplo comida que con pone la Ivonne. cuchara. Súper buen ejemplo que pone Ivonne. Mira, se me había olvidado esa dimensión del problema, claro, porque justamente las personas trans o las personas como transexual, transgénero, tan como las obligan o las violentan a encasillarse en uno, o eres hombre o eres mujer, siempre como la violencia de encasillarlo en uno. Incluso también tienen que ver, por ejemplo, el tema de también la dimensión familiar, por cómo a veces la familia a veces no los acepta y no, tú tienes que ser o mujer o tienes que ser hombre. O incluso la misma sociedad también, o en el colegio, se les molesta, pues dice, no, que por ejemplo, la palabra, por ejemplo, este maricón, que camiona, ¿cachai? Entonces, como que esa cuestión igual son violentas, fíjense, pues, porque como que te encasillan de que tú no puedes ser del otro lado, no puedes ser del otro bando, o puede que tú ocupes un intersticio, es decir, puede que ocupes un espacio entre ambos lugares, y eso está bien, es totalmente aceptable, pero claro, hay personas como que se ofuscan y violentan a otra persona por ello. Entonces, sí, no, totalmente acertado. Súper buena, súper bueno el aporte. Gracias igual. Y yo creo que con esto ya vamos a ir, yo creo, sí, yo creo que con esto podemos ir cerrando ya. Vamos a volver un poco ¿dónde está? ¿Dónde está? Violencia. Vamos a volver al objetivo. Y claro, curiosamente, o sea, yo creo que sí, igual se cumplió en parte como el objetivo, que era como el tema de analizar imágenes, o por último tomar como las imágenes que les mostré o los videos, para que ustedes pudieran como pensar el concepto de violencia desde otras perspectivas, po. Entonces, sí, yo creo que igual en parte se cumplió, y no, gracias por los aportes, pues espero que le haya servido esta clase, no sé, un poco para reflexionar un poco con torno al tema de la violencia, cómo la violencia es algo transversal, cómo la violencia es algo que pasa por múltiples formas, y cómo lo que decían ustedes, algo que puede pasar en el colegio, el cyberbullying, puede ocurrir por ejemplo, violencia de género, violencia con personas transgénero, violencia en un sentido social, en un sentido estatal, y que eso a la vez, como ustedes mismos me decían, pues, reuniendo todo lo que ustedes mencionaban, por ejemplo, impacta de manera psicológica a las personas, y algo que impacta y algo que causa consecuencias como para toda la vida. Entonces, yo creo que con eso estaríamos bien por hoy. Sí, yo creo que estaríamos bien, yo creo que estamos en la hora. Y eso, solamente agradecerle a todas y a todos los que participaron, y gracias igual por sus aportes también. Yo sé que estaban algunos almorzando por ahí, igual hicieron el esfuerzo de participar. Así que yo creo que con eso estaríamos, yo creo que con eso estaríamos listos.